Buenos días, hoy vamos a tratar el tema de periodo entre guerras. Tenemos un invitado especial, es el estudiante de Historia Santiago López. Bienvenido, Santiago. Muy buenas tardes, profesora Yasmín. Está en lo correcto. Para mí es un placer poder ayudarla a usted a realizar este podcast. ¿A qué llamaríamos periodo entre guerras? Llamaríamos periodo entre guerras el espacio temporal entre 1918, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, y 1939, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. Algunos historiadores extienden este periodo a 1940, cuando realmente empiezan acciones bélicas entre los aliados y el eje, pero pues por lo general se sitúa en este periodo. ¿Qué hechos son los más representativos en este periodo entre guerras? Bueno, pues los hechos más representativos en este periodo entre guerras serían 4. El primero sería el Tratado de Versalles, la firma del Tratado de Versalles, con el que se marcaría el fin de la Primera Guerra Mundial y unos acuerdos a establecer entre las potencias aliadas y el bando de alianza, que habían sido el bando derrotado. El segundo hecho sería en los años 20, una época de bonanzas para gran parte del mundo, donde habría un gran crecimiento económico para las mayores naciones. El tercer hecho sería la crisis del 29, una crisis económica muy fuerte que, al igual que como hubo esta bonanza, todos los países que la tuvieron se vieron afectados. Y el otro factor sería ya el surgimiento del fascismo como respuesta a esta crisis económica. Profundicemos un poco más en el Tratado de Versalles. Bueno, pues el Tratado de Versalles fue firmado en un vagón de tren en París en el año de 1918, en donde se aceptaba la rendición por parte del Kaiser alemán Guillermo II, pues también la rendición del Imperio Austrohúngaro, y estos eran unos acuerdos mediante los cuales los países derrotados, que eran miembros de la Triple Alianza, los cuales eran el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco Otomano, entre otros aliados, tenían que pagar una deuda por ciertos daños causados durante la guerra a estos países victoriosos. Estos países victoriosos pues aprovechaban de esta condición y empezaron a crecer económicamente a costas de los países vencidos. ¿Qué ocurre con este tratado? Con este tratado lo que ocurre es que hay como cierta tensión entre la población europea, empieza a haber un distanciamiento gigante entre las clases sociales, porque hay ciertas clases que se ven privilegiadas, como ya se había dicho, de este acuerdo basado en lo económico, y otras que se ven muy afectadas. Entonces empiezan a haber muchos problemas de pobreza, de crisis económica, no solo en el este de Europa, sino también en las zonas más afectadas durante el conflicto. Ahora háblenos un poco sobre los años 20, por favor. Bueno, pues esto va relacionado también con el Tratado de Versalles, y es que durante los años 20 hubo una bonanza económica producida por una mayor estabilidad de vida, unos mayores recursos para vivir, un aprovechamiento de estos recursos en sí por parte de naciones poderosas como lo son Estados Unidos, que fue el mayor beneficiado en estos años 20, la Quinta República Francesa, el Reino Unido, países que salieron bastante beneficiados y que pues empezaron a sentir cómo su pueblo se recuperaba de esta gran guerra, como se le denominaba en esa época, y empezaron a adquirir gran cantidad de recursos económicos que ayudaron a que su población tuviera un mayor desarrollo de vida. Entonces, ¿en qué consiste la crisis del 29? La crisis del 29 es como el final de esos años 20, ¿sí? Que se ve marcado el 26 de octubre de 1929 con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, en el llamado Jueves Negro, en donde pues la gran mayoría de las personas que tenían muchos recursos económicos, que habían dado esta bonanza durante los años 20, habían depositado sus bienes en estas acciones que se encontraban en la Bolsa de Valores de Nueva York. Cuando esta bolsa cae por algo que se denomina burbuja económica, es decir, todo el mundo saca préstamos y pide plata al banco porque ve que el banco les da como ciertas garantías para que los puedan pagar y asegurar,
cuando ya no hay nada más que prestar, esta burbuja explota, haciendo que la gente tenga que sacar su dinero del banco y solo la gente que pudo recuperar esa inversión es la que se recupera de esta crisis, pero la gente que perdió dinero, a la que el banco nunca le volvió la plata, se empezaba a suicidar, empezó a ver el mito de que del Empire State se lanzaba mucha gente y pues así sucedió. Mucha gente quebró, una gran pobreza, y esto, al ser en Nueva York, en Estados Unidos, que era la potencia económica de ese momento y hoy en día también, se extendió a todos los países del mundo que dependían de esta economía y dio aún más fuerte en los países que habían salido derrotados de la Primera Guerra Mundial, como lo son Alemania, ciertas regiones de Austria e incluso en las regiones victoriosas de Europa, como en el Reino Unido y Francia. Bueno, nos comentaba que otro de los hechos importantes en el periodo de entreguerras era el fascismo. ¿Nos puede explicar qué es el fascismo? Claro, el fascismo surge, al igual que en muchos periodos históricos, como una respuesta ante una crisis. Es decir, cuando el pueblo tiene un descontrol, cuando no hay quien maneje bien un gobierno, una economía, quien no garantice ciertos recursos para una sociedad estable, pues lo único que llega como respuesta, como solución, es un régimen totalitario que fue garantizado por estos líderes fascistas que se ven representados pues en tres líderes específicos. Como respuesta a Benito Mussolini al poder en Italia, en 1933 llega como respuesta a Alemania Adolf Hitler como canciller supremo, y en el imperio del Japón el emperador empieza a perder poder y empieza a ganar poder su primer ministro, que era Hirohito, que también tenía un régimen fascista en Japón. Esto hizo que los poderes se distribuyeran de una forma menos igualitaria en el gobierno y que se empezara a dar una sobrecarga de poder que enaltecía a estos líderes fascistas. Entonces, ¿un régimen totalitario es aquel que tiene qué características? Un régimen totalitario se caracteriza por, primero, debe tener un líder que se le denominaría dictador, que pues ya los mencioné, serían las figuras de Benito Mussolini, Hirohito, Hitler, entre otros. Otra característica que tiene este régimen es que es un régimen donde no se respetan los derechos humanos, es decir, ni la libertad de expresión ni diferentes libertades. Y otra característica es la unión de los tres poderes, es decir, no hay un poder legislativo, ejecutivo y judicial separado, sino que todo este poder se junta en un solo gobierno, y esto genera una acumulación innecesaria de poder. ¿Y el nazismo qué relación tiene con el fascismo? El nazismo fue creado principalmente como partido obrero alemán. Surge después de la Primera Guerra Mundial con un descontento de la población. Inicia con unos ideales socialistas que después, cuando Adolfo Hitler llega a su mandato en el partido, empieza a reforjar estos ideales que se pueden leer en el libro Mein Kampf, Mi lucha. Estos ideales quieren generar un nuevo sistema político y económico que modifique a Alemania y la lleve a su nueva gloria, el Tercer Reich. Este es el nacionalsocialismo, también denominado nazismo, que consistía en un montón de reformas de carácter tanto económico como político que fusionaban el socialismo y el capitalismo, aportando tanto a empresas privadas como a públicas, mejorando así el empleo hacia la población, pero con un incremento de restricciones a las libertades individuales, que lo que derivaron fue en una violación también de derechos humanos y en este régimen totalitario que hizo Hitler. Bueno, ¿cuál sería una diferencia esencial entre el fascismo y el nazismo? Bueno, la diferencia principal sería que el fascismo ataca a cualquier movimiento defensor de las libertades o también de los derechos humanos, que pues en esa época no eran comprendidos como tal, porque se fundaron hasta 1945, pero sí eran defendidos por los movimientos obreros, como por ciertos partidos. Y la diferencia con el nazismo es que el nazismo atacaba también a movimientos extranjeros debido a su ideología
de que la raza aria era la raza superior, sí, entendiéndose la raza aria como los de piel blanca, ojos claros, cabello rubio, altos, que eran considerados como la raza superior por Adolfo Hitler. Esta es como la principal diferencia. Bueno, ya para cerrar, ¿cuál sería el momento de finalización de este periodo entre guerras? ¿O qué marcaría la finalización del periodo entre guerras? Bueno, la finalización del periodo entre guerras podrían ser tres sucesos. El primero, la creación del Pacto Tripartito en 1940, que es la alianza que funda el eje, que es el Imperio Alemán, el Tercer Reich, junto al Imperio Italiano y el Imperio Japonés. Esto se da en 1940. Como lo comprende la mayor parte de los historiadores, que es con la invasión a Polonia el 9 de septiembre de 1939, en donde pues Adolf Hitler junto a Joseph Stalin se reparten Polonia y como respuesta el Reino Unido y Francia le declaran la guerra, iniciando así, como se comprende, ya la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero poder nuevamente conmigo. Bueno, muchas gracias.